Muy buenas tardes, señores, señoras, estimados consocios. Estamos nuevamente con conversaciones en la biblioteca, en este caso con una destacada economista a la cual he accedido gracias a la sugerencia de algunos miembros de la Comisión de Biblioteca que son especialmente fans de ella y de sus ideas, que me han sugerido calurosamente invitarla. Así que tenemos hoy el honor de tener a Iris Speroni con nosotros. Iris es economista de la UBA, también ha hecho un máster en finanzas en UCEMA y ha hecho una especialidad en agronegocios en la UBA también, en la Facultad de Agronomía. Su carrera profesional es una carrera que cubre un número importante de actividades o sectores. Ella ha sido, por un lado, gerenta de banco, dedicada a los que en su momento fueron los fondos de pensión. También ha estado, digamos, en el mundo financiero, en casa de bolsa, como economista, asesora y administradora, y algunas cosas más que, bueno, la verdad es que mi frágil memoria de septuagenario no alcanza a retener. Pero me parece más interesante que ver tu currículum es comentar un poco tus ideas, que entiendo son muy originales. Me gustaría empezar con el tema del crecimiento, porque como vos sabés, es la pregunta del millón a todos los economistas. ¿Por qué la Argentina, que es un país que tiene recursos naturales, que tiene recursos humanos, que tiene algunas cosas que son excepcionales? Hoy, por ejemplo, en el almuerzo estaba conversando sobre la potencialidad de Vaca Muerta, que ha sido como redescubierta, y que en este contexto de tratar de salir de la huella de carbón y de todo lo que es el consumo de combustibles con efecto ecológico, el gas, sin duda, es una opción de primer nivel y que ha llevado el precio del gas realmente a niveles exuberantes y permitiría hacer un desenvolvimiento para la Argentina notable. Bueno, pese a eso, pese a todo eso, nosotros por alguna razón somos incapaces de aprovechar las oportunidades y las dejamos pasar casi, yo te diría, en todas las décadas o cada quinquenio tenemos una gran oportunidad como país y la desaprovechamos y la dejamos pasar. ¿Cuál sería para vos la respuesta a esa pregunta crucial? Bueno, creo que porque no se puede acceder a la rentabilidad de lo que uno produce, básicamente como punto general. Hay otras razones que las podemos ir viendo resumido, ¿no? Pero en los últimos 10 años concretamente la Argentina no crece, sino que decrece año a año. Estamos infinitamente peor que hace 10 años atrás. Y en un ciclo largo, por lo menos desde el 75, para poner una cifra, ¿no? Pero una fecha caprichosa. Pero quien gana dinero en este país, quien produce y logra vender lo que hace, no se queda con su renta. Entonces eso impide lo que para mí es la más genuina de todas las inversiones, que es la reinversión en el negocio que uno conoce y domina y que mejor puede explotar, que es el negocio de uno, el que sea, el negocio de uno. Entonces, ahora eso vos lo ves por el lado de la presión impositiva del Estado. Básicamente la presión impositiva. La limitación de regulaciones. Diría que son dos cosas. Una por el Estado, que es la presión impositiva sobre los que le va bien, porque no es presión impositiva sobre todos, sino sobre los que le va bien, sobre el costo general del Estado, que es casi el 50%, entonces eso por naturaleza... Perdona, 50% del PBI. Del PBI. Entonces eso por naturaleza hace que la cantidad de producto que se apropien los privados es pequeño.
la otra mitad, 52-53%. Y eso impide que uno tenga excedentes para reinvertir. Tema 1. Tema 2 es la falta de horizonte estable, legal, impositivo y de regulaciones generales. Entonces un día vamos a hacer vaca muerta, el otro día no quiero hacer vaca muerta, después sí quiero hacer vaca muerta. Bueno, no es razonable invertir en esas condiciones. Entonces, quien invierte, como por ejemplo los que invirtieron en vaca muerta, quieren toda una serie de garantías adicionales, porque sin ellas no tiene sentido. Desde un momento que, dada la constitución que nosotros tenemos, ¿no?, venga alguien y diga, no, pero me tenés que garantizar que yo pueda girar los dividendos cuando es algo que por la ley va de suyo. Yo necesitaría un papel que me diga, me garantiza que yo pueda girar mis dividendos, porque la Constitución dice que lo puedo hacer. Sí. Entonces, eso ya habla de la imposibilidad de reinvertir en lo que uno hace bien. Eso por un lado. Respecto, yo diría desde el 2015 o 2011, hay un retraso cambiario estable, más allá de algún tironcillo para llegar a punto, pero después vuelve. ¿Por qué? Porque los políticos decidieron que el tipo de cambio en la Argentina tiene que estar atrasado. Entonces hace que un montón de actividades que podrían ser rentables no lo sean. Y eso también mata la reinversión. Al matar la reinversión o el incentivo para invertir de alguien de afuera del negocio, bueno, esto no crece. Y eso, bueno, ya genera toda una suerte de falta de trabajo mal pago, y también hace que los sectores populares se paupericen. Y al pauperizarse, consumen menos y consumen peores cosas. Entonces, bueno, ahí uno entra en una espiral de pobreza, digamos. Claro, ahora, digamos, los que defienden un poco ciertas intervenciones, en general siempre apuntan a que la producción es, en la Argentina, en algún sentido, una producción o extractiva o es una producción primaria que hace poco uso de la mano de obra, es más, digamos, intensiva en capital, y por lo tanto, desde el punto de vista de la justicia redistributiva, el Estado tiene que apropiarse un poco de esas rentas para poder sostener, para ponerlo en manera gráfica, para poder sostener a toda la pléyade o multitud de gente desocupada o con problemas de pobreza o sociales que conviven en el conurbano. Sí, para mí, bueno, es un sonsonete que utilizan a menudo los funcionarios. Para mí es una excusa cínica y mentirosa y de maldad en el fondo. ¿Por qué? Para poder tener recursos para manejar y por lo tanto para robar, porque bueno, yo creo que nos gobierna un hato de ladrones. Entonces cualquier excusa para justificar tener altos presupuestos para poder robar es buena. En este caso en particular creo que es cínico y mentiroso, porque al tener, vuelvo a lo mismo, un Estado muy caro, lo que digo es que parte del producto queda en manos del Estado, quiere decir que no queda en manos de los particulares. Y esa es la diferencia por la cual mi abuelo, que era un obrero ni siquiera especializado, una persona muy humilde, se pudo comprar la casa, y por la cual ahora un profesional no puede comprarse una casa. ¿Por qué? Porque la porción de la que se quedan de la riqueza general que se produce es menor. Pero bueno, si uno le transfiere al Estado la mitad de lo que se hace, entre todos, se lo damos al Estado, nos queda menos a nosotros, menos que lo que le quedaba a mi abuelo. Entonces, yo creo que ese discurso es cínico y mentiroso para justificar la intervención del burócrata. Para que el burócrata tenga una excusa para decir yo soy necesario porque si no estoy yo no se distribuyen las cosas. La gente no necesita que alguien le dé, bueno, ahora sí, porque si no, no come,
que el Estado le dé algo, lo que la gente necesita, quiere y pide. O sea, escuché a un señor muy humilde el viernes en la Plaza de Mayo diciéndole a la tele, yo lo que quiero es trabajo. Lo que el argentino quiere es trabajo, trabajo en blanco y trabajo bien pago. Entonces, todo eso se consigue dejándole a los privados que puedan reinvertir en lo suyo y trabajar. Y eso va desde una gran compañía que produce gas, que extrae gas y lo pueda vender al sistema, a un señor que quiera tener un taller, no sé, de reparación de licuadoras. Pero si no puede tener un capital mínimo para alquilar un local, comprar unas herramientas, etcétera, nunca va a poder dejar de ser, de estar en una posición mendicante. Y yo la verdad es que quiero un pueblo orgulloso y trabajador y seguro de sí mismo. Y eso se consigue teniendo un capital mínimo cada uno de nosotros. Claro. No, entiendo tu punto, me parece muy claro y lo comparto además, porque yo creo que es así. Lo que pasa es que la política económica está como dominada por la idea de la igualdad y de un camino hacia la igualdad. La igualdad no se define bien si es igualdad de oportunidades o igualdad de resultados. Yo creo que hoy en día está más cerca de la idea de igualdad de resultados que la igualdad de oportunidades, porque no se cree mucho en la iniciativa de las personas y sí se cree en la tarea del Estado como redistribuyendo, que en el fondo termina siendo un fracaso por todos lados. Por supuesto que es un fracaso y no puede ser de otra manera, pero justamente los que dicen esas cosas, los funcionarios públicos que dicen esas cosas, tienen sueldos muy por arriba del promedio de la población, muy por arriba del promedio declarado por el Ministerio de Trabajo y muy por arriba de lo que ellos mismos podrían conseguir si trabajaran en el sector privado. Y muy por arriba, en algunos casos, de un gerente jerárquico de cualquier compañía argentina. Sí. Entonces, la igualdad para los otros, no para ellos. De hecho, el presidente Fernández dijo claramente, cuando le dijeron, bueno, se van a bajar los sueldos por la pandemia, que se dijo, no, tienen que ganar lo que están ganando. Entonces, para mí son unos mentirosos, unos cínicos y unos bribones, en el sentido de ladrones. Entonces, también me parece que hay que empezar a decirlo. Bueno, ahora hay un aspecto técnico que te quería comentar también, que yo lo he visto, te digo, casi lo he sufrido muchos años en mi tarea profesional, que es este retraso del tipo de cambio, es algo que de alguna manera perjudica la producción, claramente, favorece el consumo, sobre todo el consumo urbano, y de alguna forma es como que redistribuye, es parte de la herramienta de redistribución de ingresos, porque hace más barato, se abarata la canasta de alimentos. Como nosotros somos un exportador de alimentos, el retraso del tipo de cambio, digamos el abaratamiento del tipo de cambio también es un abaratamiento de la canasta de consumo básico. Entonces, entender que hacer eso termina siendo contraproducente porque produce el desaliento al productor y por lo tanto una caída en la oferta, es muy difícil. Estoy de acuerdo, pero también ha habido trabajos en los últimos años para poder responder a ese argumento que está muy instalado. Lo dijo el secretario de Comercio hace poco, lo dijo el anterior secretario de Comercio, que le fue bastante mal en las elecciones ahora también. Es una cantinela habitual. Sí, vos decís Moreno. Sí. Moreno, y el actual también lo dijo. Un debate personal con él, sí, porque fui en conjunto de productores a verlo para tratar de explicarle que tratar de regular el mercado en línea lo que producía era una acentuación del ciclo ganadero y una sobreoferta ahora, pero después una falta de oferta futuro, cambiar el sí, en ese momento faena. El kilo vivo estaba a 80 centavos de dólar. Sí. Y él con sus medidas logró llevarlo a $3 el kilo vivo, es decir, produjo el efecto inverso.
porque retrajo la oferta, hubo Claro. una matanza. Pero- Ahora, en ese momento él me dijo un argumento que me pareció genial, porque yo lo conocía relativamente bastante a él, y me dijo, no, dice, lo que pasa es que vos sos un economista liberal que no quiere que la gente coma, que el pueblo peronista coma carne. Que Bueno, es histórico esto, ¿no? sí, pero me lo imagino perfecto. Al argumento particular, primero, queda claro que el componente del exportable de cada uno de los alimentos que nosotros comemos, es decir, el porcentaje, el peso de la harina en la carne que como, o en los fideos que como, el peso del kilo faenado en el costo de mi kilo de carne en la carnicería, es una fracción que va desde 6% hasta 11-12% respecto del alimento. Porque ¿qué compro yo cuando compro medio kilo de polenta o un kilo de bifes en la carnicería? Compro transporte, compro la elaboración, es decir, el trabajo del frigorífico en sí o el trabajo del molino en sí, compro paquetes, compro impuestos. Entonces, cuando alguien me dice, no, porque si yo tengo el tipo de cambio alto, entonces me aumenta el precio del pan, cuando es el 6% la incidencia de la harina en el kilo del pan, es también mentiroso, porque mi respuesta automática ha sido siempre la misma. Bueno, eliminemos el IVA, los ingresos brutos y todos los impuestos sobre el combustible, porque en un país grande como el nuestro, el combustible es el 20% del costo total de los bienes finales y no el 10% como en Estados Unidos. Más te diría el sobrecosto de Moyano y sus camioneros, ¿no? La mitad son impuestos. Después, cómo se dividen entre ellos, uno podría pasar a hablar de eso. Pero la verdad que si uno le saca los impuestos al flete, queda 10%, que es el costo en Estados Unidos y el costo en Europa. Entonces uno puede decir cuánto le toca a un trabajador, cuánto le toca al propietario del camión, cuánto le toca a la empresa de peajes, cuánto le toca al que me produce el combustible, sin impuestos. Pero la verdad es que no tenemos 10% de flete y sí 20%, porque la mitad, en realidad el 55% son impuestos del gasoil. Así que después está la distribución interna entre los distintos agentes que me dan el flete. Bueno, entonces, cualquier funcionario que diga, no, yo estoy preocupado por la mesa de los argentinos, digamos, bueno, sacale los impuestos a la mesa de los argentinos y vamos a ver a cuánto le alcanza a un trabajador para poder comprar alimentos. Con lo cual, vuelvo a repetir, son argumentos cínicos y mentirosos y maliciosos. Eso respecto del tema. ¿Vos has tenido oportunidad alguna vez de ir a hablar con la gente de la AFIP sobre la reducción de impuestos? No, mis conversaciones con la AFIP han sido siempre en carácter de víctima. No, ese te digo es una experiencia alucinante, porque la argumentación de ese sector es que no se puede reducir ningún impuesto. Eso lo dicen los de la AFIP, primero porque van a porcentaje. Van a porcentaje, sí. Pero también lo dice cualquier funcionario público de cualquier partido. Porque uno les dice, bueno, no, pero el déficit fiscal, no sé, hay que bajar los impuestos a la mitad. Esa es mi teoría, hay que bajar del 46, 47% que está ahora al 25%. Que además es el histórico de la Argentina, o sea, la Argentina se hizo con el 25% del PBI. Digo, el Instituto Malbrán se hizo con el 25%, Zárate Brazo Largo se hizo con el 25%, el Chocón se hizo con el 25%. La Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires se hizo con menos del 25%. La ocupación territorial de la Argentina, esto es poner en lugares remotos un regimiento de gendarmería, escuelas, juez de paz, atención médica, se hizo todo con el 25%. Entonces, si yo pude tener una escuela, no sé, de ballet
que ha dado primeros bailarines al mundo, a Londres y a Nueva York, digo, con el 25 yo debería poder andar. Cuando fuimos a Malvinas teníamos unas fuerzas armadas muy pertrechadas, cualquier cantidad de aviones, de barcos y el ejército. Todo eso se hizo con el 25%. Y ahora no pueden pintar una escuela, no tienen, los jueces no tienen lo que impresoras, bueno. Lo que pasa es que lo que ha subido mucho es precisamente el tema de redistribución. Vos que sos especialista en fondos de pensión, sabés muy bien que las jubilaciones, que eran 4 o 3 puntos del producto y que tendían, yo he visto la proyección, que en el año 17 o 18 desaparecía el aporte del Estado, ahora se han convertido, después de la reforma Kirchner, la apropiación de los recursos y qué sé yo, en un costo entre 11 y 12 puntos del PBI. Sí. Este año los han licuado un poco, ¿viste? Atrasando, los ajustes. Atrasando los ajustes. Pero lo que te quiero decir es que lo que ha crecido en términos de gasto y que ahoga un poco a todo lo demás es precisamente esta idea de redistribuir. No estoy tan segura. ¿No estás tan segura? No. Yo, bueno, el presupuesto del 22 no puedo hablar porque lo vi por arriba, digo, bueno, hasta que no esté la versión en serio no me pongo a estudiar. Pero sí la del año pasado, y la anterior, y las de Macri. Cuando dicen el presupuesto al ANSES, no explicitan en qué. Entonces, no me queda claro cuánto es jubilaciones y pensiones y cuánto todas las otras cosas que inventaron. Es un misterio. Es un misterio. Entonces, uno no puede decir si el sistema previsional anda o no anda cuando a uno no le dicen cuáles son las erogaciones del sistema previsional, porque hacen una gigantesca bola de todo y hay que financiar eso, que es una caja negra. Tema 1. Tema 2. Bueno, pero digamos... No es menor esto. No, ya sé. Después, los otros conceptos, aparte de las jubilaciones y pensiones, son también redistribuciones de carácter supuestamente social. Sí, pero tampoco sabemos cuántos son genuinos y cuántos son DNI inventados, cuánto va a fundaciones que no sabemos qué son. No es tan claro como es la nómina de jubilados, que no digo que no pueda haber algún fraude, todos los sistemas de todo el mundo tienen fraude de alguien que falleció y el familiar no lo declaró, pero son mini fraudes, digamos. Bueno, tenés un costo de administración también. Y hay un costo de administración porque es una caja política, etcétera. Pero además hay dos cosas sobre esto. Hay todo lo otro que no sabemos cuánto es del total, con lo cual no podemos separar cuánto es previsional y cuánto es caja política. Y el otro tema es que el ANSES financia al Estado. Entonces, el presupuesto dice hay que financiar al ANSES en tanta plata de Tesoro General, pero después el ANSES está comprando bonos del Tesoro. Entonces, yo no sé si no es una máscara para otras cosas. Si pudiera acceder a los números con mi 10 años de planeamiento y control de gestión de un fondo previsional, lo puedo decir al toque, pero nadie accede a esos números salvo la gente de adentro. Entonces, es bastante difícil decir eso. Así que yo ni siquiera me animo a decir ni que esté en bancarrota, ni que no se pueda financiar. Y el otro tema... O sea, para vos con los recursos, digamos... A priori diría que sí, por supuesto está todo el otro tema... Diría que, escúchame, de los impuestos a bajar, que yo veo que son muy onerosos, están las cargas sociales. Bueno, además, como está diseñado, yo hice este cálculo actuarial. A ver. Tomar un ingreso con los aportes personales más los aportes patronales jubilatorios, sí, excluidos los otros,
digamos, descuentos, y te da que vos podés acumular al cabo del periodo de acumulación, periodo de actividad, una cifra al momento del retiro que te permite tener un nivel jubilatorio que es, te diría, 3 veces Sí, leí la su nota en la jubilación. prensa. Sí, ¿Leíste mi nota? sí, la leí. Bueno, entonces vos decís, esto es una locura. Es una locura, Bueno, porque todo eso que es un falta sistema de robo. entre la cuenta que hizo usted y la realidad se lo robaron. Eso queda claro. Sí, Digamos, queda eso claro lo que se tenemos lo todo robaron. claro. Pero yo tengo otra propuesta en mente para el país y es, pongámonos a exportar con un tipo de cambio genuino y favorable a la exportación, porque además el tipo de cambio retrasado es una transferencia de dinero de las provincias al gobierno central. Entonces no hay plata en Formosa, no hay plata en Entre Ríos, no hay plata en La Rioja, pero básicamente porque si producen algo, qué sé yo, en Salta, que venden lana de vicuña, el Estado se queda con la mitad, el Estado central, ni siquiera el Estado local para hacer algo. Entonces, eso hace muy difícil generar actividades rentables en cada lugar del interior. Entonces, si uno logra tener un tipo de cambio, eso va a dar, a mi entender, un peso político distinto entre la capital y todas las poblaciones de las provincias, va a incentivar la creación de empleo y de empleo mejor pago, porque quien gana bien paga bien, los bancarios ganan bien, la FIP gana bien. Y si uno empieza a tener el 100% de la población actual trabajando en blanco y empieza a tener más gente trabajando, lo cual es totalmente posible en un país que empieza a crecer, uno con un 10% de aporte al ANSES anda. Y con otras jubilaciones. No, por supuesto. Sí, entonces, creo que lo que hay que romper es esta inercia de pobreza. Sí, ahora yo te digo, desde el punto de vista de la caja, yo soy tesorero acá, así que Sí. de alguna manera este número lo conozco bien. Lo mismo que conozco el número de otras empresas con las cuales he estado vinculada. Lo que es insoportable para la empresa son las cargas sociales. Bueno, pero porque son más del 30 y pico %. Además es la estafa al trabajador. Son el porque 50% de lo que pagás de sueldos. un trabajador tiene un sueldo, no sé, de 400, 500 dólares, que es bajísimo para la historia de los trabajadores argentinos. Y además, cuando va a cobrar, cobra monedas. Entonces, es muy injusto desde todos lados. Yo creo que con un 10% del total deberíamos andar. Pero, bueno, hay que incorporar la mitad que trabaja en negro al trabajo en blanco y dejar de tener un sueldo promedio de 300 dólares y volver a nuestro histórico. Con Menem, el salario promedio era 860 dólares. Sí. Si uno le carga la inflación del dólar, serían 1.400 dólares actuales. Si uno le dice a los trabajadores, bueno, no quieren ganar 1.400 dólares de sueldo promedio, bueno, en realidad estarían igual que con Menem. Sí, estaba un poquito atrasado Bueno, el tipo de cambio. Bueno, pero eso hay que solucionarlo. No, me refiero a la época de Menem, en el cálculo que vos haces, Al estaba final, un poquito. la segunda, los últimos 5 Sí. años, los primeros 5 no. Sí, empezó con una inercia. Cerramos en 1.200, 1200. 1.100, Sí. 1.000, la gente bailaría en una pata. Bailaría en una pata. Entonces me parece que... Sí, ahí te quería pasando otro tema, ¿no? Sí. Que está vinculado a esto, muy vinculado a esto. Vos sos en ese sentido un economista original porque he escuchado de vos aportes en cuestiones que no son muy trilladas. Una de ellas es el tema de la frontera agropecuaria y la posibilidad de la expansión de la frontera agropecuaria, del manejo del agua y el riego, según entiendo, Sí. que es un punto muy interesante, porque una de las cosas que falta, me parece a mí, en la Argentina, es la motivación por algunos grandes proyectos. Sí. Por ejemplo, el de Vaca Muerta que hablábamos,
es un gran proyecto Sí. que puede transformar la realidad de forma importante. Pero ¿de qué otra cosa estás pensando vos? Hace ya 2 o 3 años atrás escribí una nota para la prensa Sí, que yo decía la segunda conquista del desierto. sí, Le cuento qué sustrato tengo detrás de Sí. eso porque es más que el tema específico. Yo creo que la Argentina tiene que volver a ocupar su territorio, que eso fue un proyecto bien claro desde ya de Avellaneda a Roca, porque siempre lo nombran a Roca y en realidad fue Avellaneda el que tomó la decisión, pero además que se mantuvo, yo diría, hasta el tercer gobierno de Perón o hasta el gobierno militar, ¿no? De ocupar el territorio y siempre bajar el Estado como con un paquete armado, que es el que dije antes, ¿no? De juez de paz, comisaría, escuela, iglesia, algún regimiento, digamos, como versión keynesiana, que no era keynesiana en el momento de tener empleo público, etc. Pero básicamente uno estar en un desierto, que era la Argentina toda, era un desierto. En cuanto a esto específico, lo que es un mix completo de volver a tener los ferrocarriles, no solo el ferrocarril de carga, sino el ferrocarril de encomienda y de persona, para ocupar el territorio, y el riego. El riego en zonas hoy semiáridas o áridas. Tenemos que pensar que 2/3 del territorio argentino es secano. Entonces, sí, hay zonas que aunque uno las riegue no son fértiles porque son salares o algún problema específico del suelo, pero la gran parte de lo que es secano es tierra fértil sin agua. Entonces, hacer un plan maestro, podría decirse a alguien que es keynesiano el proyecto, pero bueno, un plan de riego, pero básicamente retener el agua a través de reservorios o diques o meandros artificiales. Eso lo están haciendo en el Río Negro, que también sirva como válvulas de control para las épocas de grandes lluvias en la pampa húmeda, porque cuando uno tiene problemas de exceso hídrico en la pampa húmeda, encima está recibiendo el agua de deshielo, entonces no hay forma de ir controlando eso o incluso ir subiendo agua de las partes bajas a las altas a través del sistema de bombas o sifones. Bueno, es una ingeniería no muy sofisticada, pero bueno, que hay que pensarlo, pero con la idea también de poder descomprimir. Hay una propuesta geopolítica en lo que yo quiero hacer, me gustaría que se hiciera, y es descomprimir el conurbano, ofrecerles oportunidades de trabajo a la gente en el interior del país, tal vez el acceso a poder comprarse alguna parcela de tierra, o no, pero sí con trabajo respetable, trabajo bien pago, y descomprimir esta bomba de tiempo que tenemos acá. Eso por un lado. Por el otro lado hay dinero. ¿Vos crees? Ahí hay un supuesto que yo lo he pensado muchas veces. ¿Vos crees que realmente la gente en la Argentina está dispuesta a redistribuirse en el territorio si hay oportunidades? La gente se mueve a donde hay trabajo. Y la gente se viene a trabajar al conurbano porque no tiene trabajo en Corrientes o en Santiago y sí tiene acá. Pero, digamos, la tradición folclórica de las últimas décadas es llorando el pago, digamos, anhelando el chamamé, tratando de ir en las vacaciones a ver a la familia. Lo que pasa es que no pueden volver porque no tienen trabajo, y allá no tienen trabajo porque las madereras cobran la mitad de sus exportaciones de madera. Es muy perverso obligar a la gente a hacinarse acá. Y después, bueno, acá está subsidiado el transporte para que puedan viajar 2 horas, mal viajar 2 horas, y perder 2 horas de ida y 2 horas de vuelta de su vida para tener un trabajo, no sé, de plomero acá. Hay mucha maldad en eso, pero no va a suceder si uno no descomprime todos los subsidios para que la gente se radique acá y no genere incentivos para que la gente se radique en otro lado.
Y son todos incentivos estatales, no son incentivos privados. No, eso yo lo entiendo. Lo que pasa, yo alguna vez hice un estudio del tema de la aglomeración. Es decir, un poco qué dicen las teorías y los papers sobre la cuestión de la aglomeración. Y mi conclusión, para el caso argentino, estoy pensando, era que vos tenés tres cosas que son particularmente, ¿cómo podría decirte?, atractivas en Buenos Aires, que son el transporte, las tres subsidiadas, la salud. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene más hospitales municipales del mundo. Sí, pero la mitad atiende el conurbano. La mitad de los pacientes son del conurbano. El conurbano o el interior es lo mismo. Sí, sí. Y después, en tercer lugar, la educación. La educación gratuita. Pero a eso voy. Es un atractivo. Todo eso, cuando voy a que es en el fondo un plan keynesiano, es que uno tiene que ofrecerle a la gente el paquete, no el riego. El riego, la escuela, la comisaría y el centro de salud. Después otra cosa, uno puede hacer incentivos para que los jubilados estén de la capital en pueblos chiquitos cercanos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde no hay problemas de seguridad. Sí, no hay problemas de seguridad, pero tenés problemas de salud. Bueno, pero eso se puede... Sí, se puede resolver. Se puede resolver, es totalmente... Si hay voluntad, se puede resolver. Yo creo que no hay ninguna voluntad. Entonces, no por hay eso, voluntad. Por eso es un plan político. Porque es un negocio político. Y acá voy al tema que voy siempre, que es lo que escribí para la Bolsa de Comercio de Rosario. Va a haber que entrar en política, porque ensuciarse, entrar al fango y entrar en política, porque quienes están en los últimos 38 años, o 40, bueno, ya 38, cada vez nos tienen peor. El país cada vez está más pobre, el país está cada vez más desanimado, lo que fue una nación orgullosa de sí misma, y no sé si ya lo es. No, se ha perdido en parte. Entonces eso es adrede. Yo lo que digo siempre es, el país está intervenido, a mi entender. Quienes están ahora son interventores, no son gobernantes de la Argentina, de un país que fue muy orgulloso de sí mismo y del lugar que ocupaba en el mundo. Entonces, bueno, no se van a ir por las buenas, hay que echarlos. Y bueno, hay que echarlos ¿cómo? Bueno, ocupando los lugares que la Constitución prevé para eso. Sí, hay un fenómeno extraño que es la mimetización de la persona independiente cuando entra al círculo político. Bueno, pero también un tema de cantidades. Sí. Eso me lo decía la gente del campo, bueno, pero cuando vas, que dice, bueno, pero muchachos eran 8. Si un año son 8, el otro a los 2 años 16, a los otros 32, bueno, ya son un 10% o un 15% de la Cámara. Empieza a ser distinto. En Brasil, que son el 40% de la Cámara, ya es otra historia. Cuando uno es el 1%, no tiene más remedio que callarse la boca, intervenir cuando puede. Bueno, cuando uno empieza a tener masa crítica, puede al menos poner parcialmente la agenda. Sí, ahí, ¿sabes qué? Enormes sesgos a favor de la clase política. Obviamente. Fíjese usted un caso concreto. Stolbizer consiguió un lugar en una lista. Sí. Siempre hay plata para poner a Stolbizer en alguna lista de cualquier cosa. Bueno, es lo que comenté en su momento. Bueno, si hay que comprar los lugares, habrá que comprarlos. Sí. Pero hay que estar ahí, por lo pronto, para que no esté otro. No, sí. Yo, sabes que a través de la experiencia profesional a veces he descubierto pequeñas cosas que te hacen ver el trabajo de hormiga, de zapa, claro, que hay que hacer en una cantidad de... Por ejemplo, cuando yo me jubilé, me hacían un descuento del 6%
de la jubilación para el PAMI. Yo no lo usaba el PAMI, tenía una prepaga. Entonces fui a averiguar cómo hacía para trasladar esos recursos a mi prepaga, que ahí sí me servía. Bueno, por supuesto que no te dicen de frente nunca que no es posible. En los hechos tiene que haber un acuerdo entre la prepaga y el PAMI para que eso suceda. Ninguna prepaga quiere hacer acuerdo con el PAMI porque ya sabemos que el grupo etario jubilado es el que no conviene. Más caro, claro. Bueno, aquí que descubriendo eso, descubrí también una cosa, que el aporte ese es obligatorio para los jubilados, con excepción de los jubilados de privilegio, que tienen sí la facultad, el derecho de hacer la transferencia del descuento a su prepaga. Entonces vos decís, pero esto es una cosa notable. Bueno, es una pequeña no, pero es muy ilustrativo. Ilustrativa de lo que es. Entonces, digamos, en conclusión, un poquito cerrando nuestra entrevista, para vos habría que ponerse las botas y meterse en el barro de la política. Sí, y hacer como hacían las familias en el siglo XIX, que ponían un hijo abogado, un hijo militar, un hijo cura. Bueno, una de las nenas o uno de los nenes va a tener que entrar. Política. Sí, o el sobrino, la señora, ahora que la mitad tiene que ser mujeres. Pero Consejo Deliberante, Legislatura Provincial y la Nación, sí. Y la unidad a esa corriente, ¿cómo se la das? Porque, viste, yo entiendo la cosa individual. Hay un poco de prueba y error, pero creo que hay un proyecto de nación en la Argentina que lo respetaron los conservadores, los radicales, los peronistas, y que duró, yo diría, desde Avellaneda hasta la Guerra de Malvinas. Uso como regla mnemotécnica desde la Guerra del Paraguay hasta la Guerra de Malvinas. No es exacto, por supuesto, ¿no? Pero más o menos. Y hay un hilo conductor en una generación de un país que ocupaba el territorio, que invertía en recursos humanos, que buscaba un buen nivel de vida del trabajador como piso de la inversión humana, y que era orgulloso en el mundo con sus fuerzas armadas. Bueno, yo creo que hay que volver a ese proyecto que está hecho, no hay que inventar nada, y empezar a poner gente, aunque sea callado y de zapa, en todos los lugares. Y el otro cosa que yo haría en paralelo es ir a la justicia. Yo creo que los abogados, los grandes estudios, que siempre le digo a la gente del campo, contraten a los grandes estudios de abogados, y hay que ir a la justicia, porque ni el desdoblamiento cambiario, ni los derechos de exportación, ni un montón de impuestos tienen bases legales ni constitucionales. Entonces hay que ir y pelearlo, y algunos jueces fallarán a favor, otros fallarán en contra, y se irá peleando. Pero uno tiene dos ventajas. Una, que puede ganar, que está clarísimo, y sería buenísimo. Y segundo, que mantiene a los otros ocupados, preocupados, a la defensiva. Entonces, por ahí encararía las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Iris, ha sido muy interesante, muy claro tu planteo. Esperemos que nos visites otra vez pronto y que podamos seguir conversando sobre este tema que nos apasiona, que es la economía argentina. Le tengo que pedir permiso a mi marido. Sí, ya sé que vos además tenés la valentía de decirlo públicamente. Por supuesto. Es lo mejor que me pasó en la vida, así que lo voy a cuidar. Bueno, muy bien.